En el video de hoy ya comenzamos pues con el otro capítulo. Este es el capítulo 18 de su libro de texto. Y en este capítulo pues se abordan todo lo relacionado con los aldehídos y cetonas. Síntesis, las reacciones en las que se involucran, entre otros. Los aldehídos y cetonas son o están categorizados, están englobados en un grupo de compuestos más grande, que son los compuestos carbonílicos. Esos compuestos carbonílicos se caracterizan por tener el grupo carbonilo, que se trata de un doble enlace entre un carbono y un oxígeno. Dentro entonces de esa familia de compuestos carbonílicos, además de las cetonas y los aldehídos, también podemos encontrar otros compuestos como los ácidos carboxílicos, los ésteres, los aldehídos, bueno, los aldehídos ya los habíamos mencionado, los cloruros de ácido, las amidas. Estos son algunos, pero están otros también, como los anhídridos, que no están en esta tabla, pero también que podrían ser considerados como compuestos carbonílicos. Los compuestos carbonílicos en química orgánica tienen una importancia sumamente grande, debido a que los compuestos carbonílicos básicamente se encuentran en todo lo que nosotros utilizamos diariamente, ¿verdad? Se utilizan en la fabricación de telas, de saborizantes, de plásticos, de fármacos. Se utilizan como reactivos de partida para producir otros compuestos también, como disolventes, entre otros. Entonces, los compuestos carbonílicos realmente que son de los compuestos con mayor interés en la química orgánica debido a todas las reacciones que pueden llevarse a cabo para producir otros reactivos a partir de ellos. Dentro de estos compuestos carbonílicos, las cetonas y los aldehídos son los compuestos más sencillos. Y las cetonas se caracterizan por tener dos grupos alquilo, pueden ser alquilos o arilos, unidos al grupo carbonilo, que ya lo habíamos definido allá como ese doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Los aldehídos se caracterizan por tener un grupo alquilo o arilo unido a ese grupo carbonilo y también un hidrógeno unido también a ese grupo carbonilo. Dentro de los aldehídos, el aldehído más simple de todos es el formaldehído, que en el formaldehído se mantiene uno de los hidrógenos, pero el grupo alquilo o arilo ha sido reemplazado por otro hidrógeno. Estos son los grupos o los aldehídos y cetonas, que es dentro de la familia de los compuestos carbonílicos, son los más sencillos. En cuanto a la estructura, bueno, entonces estos aldehídos y cetonas se caracterizan, como ya lo habíamos dicho, por tener ese grupo carbonilo. Dentro de ese grupo carbonilo nosotros tenemos un enlace sigma entre un carbono y un oxígeno. Además de eso tenemos un enlace pi con un par de electrones que están siendo compartidos entre el átomo de carbono y el átomo de oxígeno. Si nosotros pudiéramos comparar este compuesto, que es un compuesto polar a todas luces, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos un enlace entre un oxígeno que es más electronegativo que el carbono, por lo que este enlace está polarizado. Tenemos una carga parcial negativa en el oxígeno y una carga parcial positiva en el carbono. Entonces, si nosotros comparamos este compuesto, por ejemplo, con los que estudiamos en el video anterior, con los éteres, vemos que en cuanto a al momento dipolar, las cetonas y los aldehídos son bastante más polares que los éteres. Y eso es debido, bueno, aquí también tenemos un enlace carbono-oxígeno, pero en los aldehídos y cetonas, además de tener ese enlace carbono-oxígeno que ya está polarizado de por sí, pues tenemos este otro par de electrones del enlace pi, que estos electrones que se encuentran en este enlace pi se encuentran más débilmente unidos y son atraídos por esa electronegatividad del oxígeno. Entonces, tenemos incluso una densidad electrónica más
centrada o más localizada en el oxígeno que lo que nosotros tenemos en los éteres. Entonces eso hace que en el caso de las cetonas y aldehídos tengamos un momento dipolar mucho más grande que en el caso de los éteres. Esa precisamente es la característica principal de las cetonas y aldehídos, que si nosotros pudiéramos verlo, en realidad esas cetonas y aldehídos podemos verlo como estructuras resonantes, donde la estructura principal es la que utilizamos para representar el compuesto y la estructura secundaria es esta, donde los electrones que estaban en el enlace pi han sido atraídos hacia el oxígeno, hacia acá. Generando entonces una carga negativa en el oxígeno y una carga positiva en el carbono. Esto hace que las cetonas y los aldehídos sean bastante reactivos, considerando al carbono como un electrófilo bastante fuerte, debido a esa localización de la carga positiva en una de esas estructuras resonantes, y a este oxígeno como un nucleófilo también. Entonces, en estas cetonas y aldehídos nosotros tenemos sitios electrofílicos, pero también tenemos sitios nucleofílicos, lo que hace que entonces esas cetonas y aldehídos sean bastante reactivas. Cosa que cuando lo comparamos con los alquenos, por ejemplo, que también tenemos un doble enlace, esos dobles enlaces de los alquenos no sucede lo mismo con lo que sucede en las cetonas y aldehídos, donde tenemos un sitio electrofílico. En el caso de los alquenos, estos pares de electrones que se encuentran en el enlace pi están simétricamente compartidos por ambos carbonos. Entonces, no existe una polarización del enlace, por lo tanto, no podemos hablar en este caso, en esta estructura específica, de un sitio electrofílico y de un sitio nucleofílico. Entonces, en este caso, en reactividad, pues las cetonas y aldehídos presentan un sitio electrofílico, que sería este carbono de acá, y en algunos casos también este oxígeno puede actuar como nucleófilo. Muy bien. En cuanto a las propiedades físicas, pues los aldehídos y cetonas también siguen un comportamiento bastante similar a los otros compuestos que ya habíamos estudiado antes. En cuanto a los puntos de fusión y ebullición, estos aumentan a medida que aumenta la masa molecular. Y si nosotros comparamos aldehídos y cetonas con otros compuestos de otras familias con masas moleculares similares, estos presentan diferencias apreciables y todo es de acuerdo a las interacciones intermoleculares que tienen las cetonas y los aldehídos. Por ejemplo, aquí están 4 compuestos. Aquí tenemos un éter, tenemos un alcohol, tenemos una acetona y tenemos un aldehído. En este caso, si ustedes se fijan, todos estos tienen masas moleculares bien similares, entre 58 y 60. Sin embargo, si ustedes se fijan aquí en los puntos de ebullición de los 4, tienen puntos de ebullición bastante diferentes. Comencemos analizando qué es lo que ocurre en el caso de los alcoholes. En el caso de los alcoholes, ya sabemos que existe este enlace de acá, este grupo OH, que este grupo OH cumple con 2 funciones. Cumple como donador de enlaces de hidrógeno, donador de enlaces de hidrógeno, y también el par de electrones no enlazados del oxígeno también actúa como aceptor de enlaces de hidrógeno. Eso hace que en los alcoholes, esas moléculas, todas las moléculas de los alcoholes estén unidas entre sí, además de las atracciones dipolo y dipolo, porque estamos hablando también de enlaces polares, de un enlace polarizado. Además de las atracciones dipolo-dipolo, tengamos también la formación de enlaces de hidrógeno. Entonces los alcoholes están unidas, las moléculas de los alcoholes están unidas por principalmente por esas 2 fuerzas, dipolo-dipolo y los enlaces de hidrógeno. Lo que hace entonces que las moléculas estén unidas con una mayor fuerza y que se necesiten energías mayores pues para hacer un cambio de fase, por ejemplo, de líquido a vapor. En este otro caso de acá, con los éteres, nosotros tenemos
que nuevamente aquí este oxígeno tiene un par de electrones no enlazados. En este caso, y las moléculas de los éteres no tienen donadores. No tienen enlaces donadores de enlaces de hidrógeno, pero sí tiene aceptores. Entonces, en este caso estamos hablando de nuevamente enlaces polarizados, por lo que en los éteres, las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas de los éteres solamente son las dipolo-dipolo, que comparado con las fuerzas que mantienen unidas a las de los alcoholes, pues estas resultan ser más débiles. Por eso tienen un punto de ebullición bastante bajo. En el caso de las cetonas y aldehídos, tenemos un caso similar. Las cetonas y los aldehídos no tienen donadores, no tienen enlaces donadores de enlaces de hidrógeno, pero sí tienen estos pares de electrones en los oxígenos, ambos, las cetonas y los aldehídos. Esa raya no me apareció, siempre me aparece ahí, no sé por qué me está fallando la pizarrita. Bueno, en el caso de las cetonas y los aldehídos, existen también estos pares de electrones no enlazados que sí funcionan como aceptores. Y entonces, en este caso, en las cetonas y los aldehídos no pueden haber formación de enlaces de hidrógeno. Las únicas fuerzas que podrían mantener unidas a las moléculas de las cetonas entre sí y a las moléculas de propanal entre sí son las fuerzas dipolo-dipolo. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas fuerzas dipolo-dipolo con estas fuerzas de los éteres? Si ustedes se fijan, los puntos de ebullición son bien diferentes. Eso es porque ya vimos en la diapositiva anterior que las cetonas y los aldehídos, por varias razones, por dos razones principalmente, tienen un momento dipolar mucho más grande que los éteres. Eso hace entonces que este enlace carbono-oxígeno se encuentre más polarizado de lo que lo están en los éteres, haciendo entonces que estas fuerzas dipolo-dipolo sean más fuertes, por decirlo así, que las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas del éter. Muy bien. En cuanto a la solubilidad, estos éteres y cetonas, en la solubilidad específicamente en el agua y los alcoholes, pueden ser solubles o relativamente solubles. Eso es porque ya nosotros dijimos que las cetonas y los aldehídos son aceptores de enlaces de hidrógeno. Y estos otros disolventes, el agua y los alcoholes, tienen enlaces donadores de enlaces de hidrógeno. Entonces, en estas moléculas de cetonas y aldehídos pueden formar enlaces de hidrógeno con estos disolventes y eso ayuda a que tengamos o que podamos hablar de solubilidad en estos dos disolventes. El grado de solubilidad, por ejemplo, en agua, va a depender de qué tan grandes sean estos grupos alquilos. Cuanto más pequeñitas son estos dos grupos alquilos, en el caso de la acetona, entonces más soluble en agua es y entre más grandes estos grupos alquilos son, que son hidrofóbicos, entonces menos solubles en agua son. En términos generales, las cetonas y los aldehídos son relativamente solubles en agua, pero y se disuelven mejor en los alcoholes. Muy bien. La nomenclatura, vamos a comenzar viendo cómo se nombran las cetonas. Vamos a comenzar primero con la nomenclatura común de las cetonas. Y en la nomenclatura común de las cetonas, pues vamos a identificar los grupos que están unidos al grupo carbonilo y vamos a nombrarlos en orden alfabético siempre. Y una vez que ya hayan sido nombrados, pues se termina el nombre común utilizando la palabra cetona. Entonces, en este caso, este es un grupo etil y este es un grupo metil. Entonces, el nombre del compuesto de esta cetona es el etilmetilcetona. ¿Ya? Ok. Cuando nosotros tenemos sustituyentes en uno de los grupos alquilo, entonces estos se indican utilizando letras griegas, iniciando con el carbono siguiente al grupo carbonilo, como en este caso de acá. Este sería el carbono alfa, que está unido justo al grupo carbonilo, y entre el más lejos sería el beta, y si hubiesen más carbono sería alfa, el gamma, el delta, y así, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, este es el grupo isopropil,
y este sería el beta etil. El beta bromoetil, perdón, bromoetil. Entonces el nombre común de este compuesto sería el beta bromoetil isopropil cetona. Como lo habíamos ya mencionado también en los otros compuestos que ya estudiamos anteriormente, los nombres comunes en realidad solamente pueden ser aplicados a aquellas estructuras más sencillas. Cuando tenemos estructuras más complejas, entonces el nombre común no es posible asignarlo a una estructura más compleja. Entonces tenemos que recurrir a la nomenclatura IUPAC. Dentro de las cetonas existen algunas que son conocidas por sus nombres históricos y que incluso la IUPAC acepta que esos compuestos sean nombrados por sus nombres comunes o por sus nombres históricos. Algunos de esos compuestos son, por ejemplo, este de acá, que sería la acetona, que tiene dos grupos metilos unidos al grupo carbonilo, la acetofenona, un benceno y un grupo metilo unidos al grupo carbonilo, al grupo carbonilo, ¿sí? La propiofenona y la benzofenona. Estos son compuestos que incluso la IUPAC ya acepta que se nombren con sus nombres históricos en lugar de sus nombres sistemáticos. En el caso de los aldehídos, el nombre común se deriva del nombre común de los ácidos carboxílicos correspondientes. Bueno, los ácidos carboxílicos los vamos a estudiar más a detalle más adelante, pero en esta tabla se encuentran los nombres de los ácidos carboxílicos más sencillos, que recuerden que la nomenclatura común solo puede ser aplicada a las estructuras sencillas. Entonces, para que nosotros los vayamos viendo, estos son los nombres comunes de estos ácidos carboxílicos. Y esos ácidos carboxílicos, esos nombres comunes, generalmente hacen referencia a la fuente de donde fueron extraídos por primera vez estos compuestos. Y esas palabras, esas palabras que se utilizan vienen derivadas, por ejemplo, del latín o del griego. Entonces, en este primer caso, el ácido carboxílico que solamente tiene un carbono, se conoce como el ácido fórmico porque fue extraído de las hormigas y en griego o en latín, hormiga se dice formica. Muy bien, entonces el aldehído, el nombre común del aldehído es un derivado de ese nombre de ese ácido carboxílico. Entonces primero el más sencillo de todos es el formaldehído, luego tenemos al acetaldehído, al propionaldehído, al butiraldehído, que es el de 4 carbonos, y al benzaldehído. Estos son los nombres comunes más de las estructuras más sencillas y es fácil recordarlos. Muy bien. Y al igual que las cetonas, cuando nosotros tenemos sustituyentes en el grupo alquilo, esos también se van a indicar utilizando las letras griegas, así como lo habíamos mencionado ya en las cetonas. Entonces, en este caso, este sería el grupo beta-bromobutiraldehído. Y en este caso, este sería el alfa-metoxipropionaldehído. Muy bien. En cuanto a la nomenclatura IUPAC, vamos a comenzar estudiando el caso para las cetonas. En el caso de las cetonas, nosotros vamos a identificar, lo primero que vamos a hacer es identificar la cadena más larga, la cadena principal, que contenga a ese grupo carbonilo. Y una vez que están, vamos a ver cuántos carbonos tiene. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Y vamos a identificar cuál sería el alcano correspondiente a 6 carbonos. Sería el hexano. Entonces, a ese alcano correspondiente se elimina la letra O y se le agrega o se sustituye esa letra O por la finalización ona. Entonces, en este caso, igual vamos a tener que identificar identificar la posición en la que está este grupo carbonilo y la numeración la vamos a comenzar siempre del extremo más cercano a ese grupo carbonilo. Entonces, esta sería la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, esta sería la 3 hexanona que con las nuevas nomenclaturas de la IUPAC sería el hexan 3-ona con la posición justo antes del prefijo.
Muy bien, en este otro caso, nuevamente, seleccionamos la cadena principal y ahora nosotros tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, de nuevo un hexeno, el alqueno correspondiente, se elimina la última letra O y se coloca ONA. En este caso de acá, nosotros tenemos un doble enlace y tenemos el grupo carbonilo. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿de dónde comienzo? Para saber de dónde yo comienzo a numerar la cadena, yo tengo que tomar en consideración las prioridades que nosotros tenemos en esta tablita de acá. Si nosotros nos fijamos, las cetonas y los aldehídos, esta a todas luces es una cetona, esta cetona de acá tiene una prioridad mayor de los alquenos. Por lo tanto, entonces, yo tendría que comenzar a numerar por el extremo más cercano a ese grupo de mayor prioridad. Entonces, este sería el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, este sería el 4-hexen 2-ona o el hex-4-en 2-ona. En este caso de acá, nuestra cadena principal sigue siendo una de 6 carbonos, hexano, a la que le elimino la O y le agrego ona. Y en este caso tengo dos grupos carbonilo, dos cetonas. Entonces en este caso tengo una diona. En este caso no sería ona, sino que entonces sería diona, porque tengo dos grupos carbonilo. Entonces voy a comenzar siempre por el extremo donde una de esos dos se encuentre más cercano. 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces este sería el 2,4 hexanodiona. En este caso, disculpen, en el caso de los de las familias anteriores, en los alcanos, por ejemplo, perdón, en los alcoholes o en los éteres, nosotros solamente eliminábamos la última O cuando hay una doble vocal, como en este caso de acá. El hexeno termina en O y el prefijo comienza en una O. Para evitar esa doble vocal, entonces es por eso que se elimina la última O y se agrega ese sufijo ona. En este caso, como nosotros tenemos aquí que el sufijo ya no comienza con una vocal, sino que ahora comienza con una consonante, entonces aquí sí no es necesario eliminar esa última O del alcano correspondiente. Entonces, en este caso, el nombre ahora sí, el nombre correcto de este compuesto sería el hexano con la O ahí sin modificación, 2,4-diona. En el caso de los aldehídos, igual se identifica la cadena donde está unido el aldehído, ¿verdad? El grupo carbonilo, que sería en este caso de acá, de dos carbonos, y se identifica cuál sería el alcano correspondiente. Entonces, en este caso sería el etano. Solo hay un grupo carbonilo, entonces en este caso esa O se elimina y se reemplaza por la finalización al. Para evitar esa doble vocal, entonces por eso se elimina la última O. Entonces, solamente en este caso, en este primer caso, que es un caso bastante sencillo, este sería el etanal. En este otro caso tengo 3 átomos de carbono acá, por lo que el alcano correspondiente sería propano. Y solamente hay un grupo carbonilo, entonces aquí yo eliminaría la última O y le agregaría la finalización al. Este sería el propanal. En este otro caso de acá, nosotros tenemos este grupo, esta sería la cadena principal que contiene al grupo carbonilo del aldehído y vamos a comenzar numerando a partir del carbono que está en el grupo carbonilo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este sería entonces el 4-bromo 3-metil heptanal. Siempre los grupos sustituyentes en orden alfabético. Muy bien. Los aldehídos cíclicos en los que el grupo del aldehído está unido directamente a un anillo, para nombrar a estos compuestos se utiliza el sufijo carbaldehído. Por ejemplo, en este caso de acá, este grupo aldehído está unido a un hexano, a un ciclo hexano. Entonces, en este caso, el sufijo que se utiliza es carbaldehído, pero fíjense que comienza con una consonante. Entonces, en ese caso no hay necesidad de eliminar la última O y solo se le agrega el sufijo carbaldehído.
Entonces el nombre de este compuesto sería el ciclohexano carbaldehído. En este otro caso de acá, de nuevo tenemos al grupo aldehído unido a un anillo. En este caso es un anillo de 5 miembros. Este sería el ciclopentano. Ciclopentano. Ahora bien, en esta estructura de acá yo tengo un aldehído, pero también tengo un alcohol. Ahora, para saber cuál será el nombre raíz, yo tengo que considerar la lista de prioridades que yo ya había mencionado en la diapositiva anterior. Vamos a ver dónde están los alcoholes. Los alcoholes están acá. Y los aldehídos están más arriba de los alcoholes. Entonces, la mayor prioridad la tienen los aldehídos, por lo que el nombre raíz será el del aldehído, y el grupo OH tendría que nombrarse como un grupo sustituyente, como un grupo hidroxi. Entonces, siempre comenzamos por el carbono, donde está mi grupo de mayor prioridad, y continúo en esta dirección. Entonces, este compuesto sería el 2-hidroxiciclopentano 1-carbaldehído. Muy bien. El grupo carbonilo de la acetona y el aldehído también puede estar como sustituyente. En ese caso, ese grupo carbonilo se nombra como sustituyente como oxo. Si este forma parte o se incluye en la cadena principal o en la cadena más larga del nombre raíz. Por ejemplo, en este caso de acá. En este caso de acá, nosotros tenemos dos grupos distintos que están unidos a la misma cadena más larga, la cadena principal o la cadena raíz, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. El alcano correspondiente sería el hexano. Ahora, yo tengo una acetona y tengo un aldehído. Y si yo me fijo en la lista de prioridades, yo veo que los aldehídos están arriba de las acetonas. Por lo tanto, las acetonas en este compuesto serían un grupo sustituyente. Entonces, en ese caso, yo comenzaría a numerar desde el carbono 1 del aldehído. Este sería el 2, este sería el 3. Y esa acetona que es considerado un grupo sustituyente, se encuentra en la posición 3. Pero como está como grupo sustituyente, entonces lo voy a nombrar como oxo. Entonces este sería el 3-oxo-hexanal. Muy bien, aquí eliminamos la O y colocamos el sufijo al. En este otro caso de acá, cuando un grupo aldehído, que sería este caso de aquí abajo, es un sustituyente y no forma parte de la cadena más larga, entonces se nombra como con el prefijo formilo. Entonces, en este caso de acá, nosotros en la misma molécula tenemos un ácido y tenemos un aldehído. Y de nuevo, si yo me voy a la lista de prioridades, veo que los ácidos se encuentran en la posición más alta de prioridades. Por lo tanto, en este caso, este aldehído sería un grupo sustituyente. Y este grupo sustituyente no está la cadena principal sería todo este de acá. Este sería mi cadena base, mi cadena principal. Y este carbono no está directamente o no forma parte de esos carbonos de la cadena principal. Por lo tanto, en este caso, este aldehído sería nombrado con el sufijo formilo o el prefijo formilo, perdón. Entonces, en este caso, el nombre sería el ácido 2-formilbenzoico. No se preocupen por esto porque en realidad la nomenclatura de los ácidos la vamos a ver más adelante, pero para que este es un ejemplo solo para que vean cómo se nombra el aldehído cuando este es un grupo sustituyente. Muy bien. En cuanto a la síntesis de cetonas y aldehídos, ya ustedes estudiaron varias formas de sintetizar cetonas y aldehídos en la química orgánica 1. Entonces vamos a repasar algunas de esas reacciones y más adelante veremos unas reacciones nuevas, siempre para sintetizar cetonas y aldehídos. Entonces, la primera que vamos a recordar es la síntesis a partir de alquenos, donde la reacción que se utiliza es una ozonólisis de alquenos, donde el alqueno se hace reaccionar con ozono en bajas temperaturas en la primera etapa
para formar, y en una segunda etapa, ustedes pueden ir a repasar cómo es ese mecanismo, y en una segunda etapa se utiliza un sulfuro. Y los resultados finales van a depender de la estructura inicial de nuestro alqueno. En este caso específico tenemos cetonas, una mezcla de cetonas y aldehídos, pero eso puede variar. Si yo tuviera aquí otro grupo alquilo, entonces yo lo obtendría 2 cetonas, ¿ya? O si yo en este otro caso de acá tuviera un hidrógeno y acá otro hidrógeno, entonces yo obtendría 2 aldehídos. Entonces eso va a depender, los resultados van a depender de la estructura del alqueno que yo tenga inicialmente. Muy bien, la síntesis también se puede llevar a cabo a partir de alquinos, el capítulo 9 de su libro de texto, que estudiaron ahí en la orgánica 1, y a partir de alquinos podemos rescatar 3 reacciones para sintetizar cetonas y aldehídos. La primera es la reacción catalizada por ácido y sales de mercurio 2, donde se hace reaccionar un alquino terminal y se genera este compuesto intermediario, que es un enol. Este enol, ustedes ya saben que es un compuesto muy inestable y que rápidamente experimenta una reacción que se conoce como una tautomería cetoenólica. Y como esta reacción está en medio ácido, entonces esa tautomería cetoenólica también se da en medio ácido y para generar finalmente una cetona. Muy bien, esta reacción se lleva a cabo con una orientación Markovnikov. La otra reacción que se utiliza a partir de alquinos es la hidroboración-oxidación, donde un alquino siempre terminal genera también como intermediario un enol, que como les dije anteriormente, son compuestos muy inestables que en este caso, por esta base de acá, en medio básico también puede experimentar una tautomería cetoenólica. En este caso sería una tautomería cetoenólica en medio básico, en este caso de acá sería una tautomería cetoenólica en medio ácido, reacciones que ustedes ya estudiaron allá en la orgánica 1. Para dar en este último caso de acá un aldehído porque la reacción ocurrió con una orientación anti-Markovnikov. Y la última forma, la última reacción siempre a partir de alquinos es mediante una oxidación con permanganato, que se lleva a cabo con un alquino interno. Este alquino interno se hace reaccionar con permanganato de potasio neutro en una disolución acuosa y neutro y frío también. Y lo que después de ciertos pasos se da la pérdida, se da este compuesto intermediario que rápidamente pierde agua para formar una dicetona. Muy bien. La reacción también se puede llevar a partir de un alquino terminal, como en este caso de acá, en las mismas condiciones, con permanganato de potasio en medio acuoso y en condiciones neutras y el permanganato frío. Sin embargo, se tiene como intermediario este compuesto de acá, que es un cetoaldehído. Sin embargo, este compuesto de acá, el permanganato de potasio, es un oxidante fuerte, que ya ustedes también lo habíamos discutido allá cuando estudiamos los alcoholes en el capítulo 10. Entonces, en este caso, nosotros, capítulo 10 o 11, no recuerdo bien, este permanganato de potasio está en presencia de este grupo de acá, que es un aldehído. Un aldehído en estas condiciones de oxidante fuerte continúa la reacción hasta llegar, hasta convertir ese grupo aldehído en un ácido carboxílico. Entonces, al final, este compuesto de acá no puede ser aislado y sino lo que se forma al final es este cetoácido. Muy bien. La síntesis de cetonas y aldehídos también se puede dar a partir de alcoholes, reacciones que también ya habíamos mencionado antes, y se puede hacer a partir de un alcohol secundario o de un alcohol primario. Cuando nosotros tenemos como reactivo de partida un alcohol secundario, que es este caso de acá, podemos utilizar una reacción de oxidación para llevar este alcohol secundario hasta una acetona.
Los reactivos que nosotros podemos utilizar para esto son agentes oxidantes fuertes, como por ejemplo el hipoclorito de sodio en acetona o el ácido crómico o el permanganato de potasio, que convierten a este alcohol secundario en una acetona. Muy bien. Otra forma de convertir una acetona es a partir de un aldehído. Ese aldehído puede convertirse en un alcohol secundario haciéndolo reaccionar con un reactivo organometálico, como que puede ser el reactivo de Grignard o el organolitio, para formar en esta parte de acá, aquí ocurriría el ataque por parte del organolitio a este carbono electrofílico del aldehído. Este par de electrones pasaría a este oxígeno de acá para formar un ion alcohóxido en esta parte de acá. Luego ese ion alcohóxido en un paso posterior pues es protonado para formar nuestro alcohol secundario, que nuevamente con cualquiera de estos agentes oxidantes que teníamos acá arriba se puede convertir en una acetona. Si nosotros tenemos como el reactivo de partida un alcohol primario, entonces nosotros también podemos someter a ese alcohol primario a reacciones de oxidación. Ese alcohol primario, dependiendo del agente oxidante que nosotros tengamos, entonces vamos a convertir el alcohol primario en un aldehído. Si ustedes recuerdan, habíamos clasificado allá con los alcoholes los agentes oxidantes como fuertes moderados o los fuertes inhibidos. En el caso de los agentes oxidantes fuertes, que son los que ya mencionamos en la diapositiva anterior, esos que aparecen acá, todos estos que aparecen acá, convierten al alcohol primario en un aldehído, pero la reacción no se detiene en el aldehído, por lo que este aldehído no es posible aislarlo. Esa reacción continúa con una sobreoxidación hasta convertir ese aldehído en un ácido carboxílico. Entonces, para conseguir que la reacción se detenga en este aldehído, entonces se utilizan agentes oxidantes moderados o agentes oxidantes fuertes inhibidos, como por ejemplo la mezcla del hipoclorito de sodio con TEMPO o el PCC o el reactivo de Svern o el reactivo de Dess-Martin. Estos reactivos detendrían la reacción en el aldehído. Muy bien. La síntesis se puede hacer también a partir de compuestos aromáticos mediante estas dos reacciones. Primero, una acilación de Friedel-Crafts, en donde un compuesto aromático, un benceno o un derivado del benceno activado, reacciona con un cloruro de ácido para formar una cetona. ¿Ya? Muy bien. Es importante recalcar eso, que esta reacción solamente se lleva a cabo con benceno o con un derivado de benceno que se encuentre activado. Eso ustedes ya lo estudiaron en la orgánica 1. ¿Qué grupos lo activan? Pues puede ser activado por un hidrógeno o cualquier grupo activador que ustedes ya estudiaron anteriormente o con un halógeno. Muy bien. ¿Qué pasaría si en lugar de una acetona acá yo quiero un aldehído? Es decir, que este grupo alquilo sea reemplazado por un hidrógeno. Entonces, este grupo alquilo fue introducido por este cloruro de ácido. Entonces, yo para lograr obtener un aldehído en esta posición, este grupo alquilo tendría que ser reemplazado por este hidrógeno de acá. En ese caso, ese compuesto, que sería este de acá, ¿verdad? Sería un cloruro de formilo. En este caso, ese cloruro de formilo, ese es un compuesto muy inestable que no se puede preparar y almacenar. Es demasiado inestable y se descompone con mucha facilidad. Entonces, como una alternativa a eso, se diseñó o se generó esta síntesis de Gattermann-Koch, que es básicamente, se utiliza el monóxido de carbono en ácido clorhídrico, que es una forma de sintetizar este compuesto de forma inmediata, o sea, in situ. No es necesario formarlo previamente, sino que se forma en el momento de la reacción. Y siempre la reacción se lleva a cabo con un benceno o un derivado del benceno activado para formar, en este caso, ahora sí, un aldehído. Muy bien.
Todas esas reacciones que acabamos de mencionar hasta ahora son síntesis de cetonas y aldehídos de reacciones que eran reacciones ya conocidas, y a partir de acá entonces estas ya son reacciones nuevas. Los cetonas y aldehídos también se pueden sintetizar a partir de ácidos carboxílicos mediante esta reacción que aparece acá. Un ácido carboxílico puede hacerse reaccionar con una base. En este caso, lo que tenemos acá es una reacción ácido-base como las que estudiábamos allá en las generales, y donde esta base desprotona el ácido y se genera este ion carboxilato. Luego se hace reaccionar este ion carboxilato con un compuesto organometálico, en este caso un organolitio, para generar un dianión. Una vez que se tiene ese dianión, entonces se protona el dianión para formar este hidrato que rápidamente pierde una molécula de agua y forma una cetona. Entonces esta sería una de las formas. Si el organolitio no es muy costoso, entonces se pueden usar dos equivalentes. Es decir, que esta reacción, esta primera etapa de acá, en lugar de utilizar esta base, yo pude haber utilizado otro equivalente de este compuesto de acá, del organolitio, para generar esta reacción ácido-base. Eso sí, este compuesto no es muy costoso porque se está consumiendo en esta primera etapa. Si el compuesto, el organolitio es muy costoso, entonces solamente se utiliza en esta siguiente etapa, que es donde actúa como nucleófilo. En la primera parte actuaría como una base, que es lo que nosotros tendríamos acá, pero la reacción sería básicamente la misma. Muy bien, la síntesis se puede dar también a través o a partir de nitrilos. A partir de nitrilos tendríamos dos reacciones. La primera, ese nitrilo se puede hacer reaccionar con algún reactivo organometálico, como el reactivo de Grignard o también el organolitio. En este caso, nuestro carbanión de este compuesto organometálico ataca el sitio electrofílico del nitrilo. Este enlace está polarizado con una carga parcial negativa en el nitrógeno y una carga parcial positiva en el carbono, lo que indica que ese carbono es electrofílico, para generar esta sal de imina de acá. Una protonación de esta sal de imina, una hidrólisis de esta sal de imina, entonces forma esta imina, y una hidrólisis posterior entonces nos lleva a la acetona. Esta reacción de acá, no vamos a profundizar en el mecanismo de esta reacción. Cuando lleguemos al capítulo de las aminas, vamos a retomar estas hidrólisis, o cuando lleguemos allá a los derivados de ácido, vamos a llegar a estas reacciones con un poco más de profundidad. Muy bien. Y la segunda es mediante, siempre a partir de nitrilos, mediante una reducción por hidruros. En este caso, el grupo nitrilo o este compuesto nitrilo se hace reaccionar con un agente reductor, que el que generalmente se utiliza es el hidruro de diisobutilaluminio, que se abrevia por esta forma de acá o simplemente como dival, y lo que se genera es un complejo de aluminio que mediante una hidrólisis posterior forma un aldehído. Entonces, con reactivos organometálicos, un aldehído se convierte en una acetona, y haciéndolo reaccionar con un agente reductor se convierte en un aldehído. Muy bien. La síntesis se puede llevar a cabo también a partir de ésteres y cloruros de ácido. La primera reacción en la que esa conversión se puede realizar es mediante una reacción de reducción. Si nosotros recordamos allá, cuando la síntesis de los alcoholes, habíamos mencionado ya dos agentes reductores. Uno era el borohidruro de sodio y el otro era este que nosotros tenemos acá, el hidruro de litio y aluminio. Habíamos mencionado que el borohidruro de sodio es un agente reductor más débil que el hidruro de litio y aluminio, y que el borohidruro de sodio solamente reduce acetonas y aldehídos hasta alcoholes secundarios y primarios, y que en cambio este agente reductor, que es un agente reductor más poderoso, reduce también a ácidos carboxílicos y también a ésteres, ¿ya? Entonces, si yo tengo aquí un ácido carboxílico o un éster, yo tendría que utilizar este agente reductor, que es bastante poderoso, pues para reducir este ácido carboxílico a un aldehído,
Sin embargo, este agente, como es un agente reductor poderoso, la reacción no se detendría en el aldehído y no podría ser aislado, sino que la reacción continuaría hasta llegar al alcohol. Esta es una forma de sintetizar alcoholes, pero no para sintetizar aldehídos. Entonces, en este caso, lo mismo ocurriría para los ésteres, ¿no? Entonces, en este caso, si yo quiero convertir un éster en un aldehído, que la reacción se detenga en ese aldehído, yo tendría que utilizar un agente reductor menos fuerte que este hidruro de litio y aluminio. Y la opción es el mismo que nosotros ya habíamos mencionado antes, el Dival. Ese compuesto reductor que ya nosotros habíamos dicho antes. Y en temperaturas bajas. Entonces, este agente reductor forma primero un complejo con el aluminio, luego con en la última etapa, pues se da la formación del aldehído. Y ahí este sí se detiene la reacción en el aldehído y se puede aislar. Mecanismos de estas reacciones no las vamos a estudiar a profundidad. Muy bien, entonces, un éster que se hace reaccionar con este compuesto, un éster que se hace reaccionar con este compuesto, con el Dival, genera aldehídos. Muy bien. Otra forma de nosotros, si yo quiero, por ejemplo, partir de un ácido carboxílico, que nosotros ya vimos que la única forma sería, con ese agente reductor fuerte, pero yo no puedo detener la reacción en el aldehído, entonces una forma alternativa es convertir ese ácido carboxílico en un cloruro de ácido, haciendo reaccionar ese ácido con un cloruro de tionilo. Entonces, una vez que se convierte este cloruro de ácido, ese cloruro de ácido presenta ciertas características muy deseables en este tipo de reacciones, porque este ácido carboxílico es mucho más reactivo que el ácido carboxílico que nosotros teníamos inicialmente. ¿Por qué es mucho más reactivo? Siempre tenemos un sitio electrofílico, que es este carbono de acá, pero además de eso tenemos a este grupo cloro de acá, a este cloruro, que sabemos nosotros ya que es un buen grupo saliente. Entonces eso lo hace mucho más reactivo y puede ser tratado con agentes reductores moderados, más débiles que el hidruro de litio y aluminio. Y eso es precisamente lo que se requiere acá o lo que se necesita acá. Entonces, si yo quiero partir de un ácido carboxílico, una de las alternativas es entonces convertir ese ácido carboxílico en un cloruro de ácido y ese cloruro de ácido hacerlo reaccionar con un agente reductor moderado, que el que se utiliza generalmente es este de acá, el triterbutoxialuminio y litio, para convertir ese cloruro de ácido en un aldehído. Y la otra forma, siempre a partir de ésteres y cloruros de ácido, es mediante un ataque por reactivos organometálicos. Ese cloruro de ácido, que es un reactivo que reacciona bastante fácilmente, puede reaccionar con un compuesto organometálico, como el reactivo de Grignard o el organolitio. ¿Cómo se hace esta reacción? Nosotros ya sabemos que aquí nosotros tenemos un carbanión, que es un nucleófilo fuerte, ataca al carbono electrofílico del cloruro de ácido, este par de electrones viaja al oxígeno, pero ese par de electrones regresa a formar el doble enlace con el carbono y se da la salida del grupo saliente, del buen grupo saliente cloro, para formar ese intermediario de acá, esta cetona. Sin embargo, ya sabemos que estos compuestos organometálicos son nucleófilos muy fuertes que pueden atacar incluso a estas cetonas. Por lo tanto, se daría una segunda adición del organometálico a este grupo carbonilo de la acetona, que también tiene un sitio electrofílico, para formar este ion alcoxído. Entonces, si yo quiero hacer reaccionar este compuesto, este cloruro de ácido con compuestos organometálicos, yo no podría detener la reacción en la acetona, sino que esta reacción continuaría hasta formar el alcoxído y esta es una buena síntesis de alcoholes. Por ejemplo, este es un alcohol terciario. Ahora, si yo quiero que la reacción se detenga en este paso de acá, en la acetona, entonces se tendría que utilizar un reactivo organometálico menos reactivo y ese es el dialquilcuprato de litio.
que es un compuesto organometálico, como les dije, menos reactivo y que permite la obtención o que permite que la reacción se detenga en la generación de la acetona. Eso tiene que ver fíjense que aquí ahora tenemos un carbono y tenemos un cobre. Si ustedes se van a la tabla periódica, van a ver que la diferencia en electronegatividades es menor que la que nosotros tenemos acá entre este carbono y este magnesio. Entonces, este compuesto es un compuesto organometálico menos reactivo, perdón, que los compuestos organometálicos que ya conocíamos, que el reactivo de Grignard y que el organolitio. Entonces, en este caso, ahora sí, este compuesto organometálico que es menos reactivo, ahora sí, va a atacar al cloruro de ácido y la reacción se detendrá en la acetona, en esta de acá. Entonces, esta es una forma de sintetizar cetonas a partir de un compuesto organometálico, de un reactivo organometálico moderado. Ese reactivo de alquilcuprato se forma en dos etapas. La primera cosa que ocurre es donde un haluro de alquilo se hace reaccionar con litio metálico para formar el organolitio, el compuesto organolítico. Y en la segunda etapa, ese organolitio se hace reaccionar con el yoduro de cobre para formar nuestro reactivo dialquilcuprato, que también se conoce como el reactivo de Hillman, que ya lo tenía aquí abajo, si ustedes se fijaron. Este se conoce también como el reactivo de Hillman. Muy bien. Este reactivo dialquilcuprato no solamente puede ser utilizado para la obtención de cetonas, sino que también puede participar en otro tipo de reacciones, como estas reacciones de acoplamiento, donde se hace reaccionar con un haluro, ya sea de alquilo, de vinilo o de arilo, para formar compuestos de acoplamiento. Aquí tienen ustedes algunas reacciones. Estas son, si ustedes se fijan, ninguno de esos forma cetonas. Es solamente para, pues como ejemplo, indicarles a ustedes que este reactivo dialquilcuprato pues también tiene otras aplicaciones que nos puedan de repente ser de utilidad en algún momento. Entonces, eso es todo con relación a la síntesis de cetonas y aldehídos. En el próximo video, entonces, estaremos hablando sobre las reacciones en las que estos intervienen.